minuto, doctor Mel. Al 2014 y posteriormente como secretario general del 2014 a 2019. Y actualmente, como les decimos, es nuestro rector de nuestra máxima casa de estudios. Maestro, como es nuestra tradición y costumbre en este programa, antes de empezar de lleno con la entrevista, pues nos gustaría que nos comente quién es Dante Salgado. ¿Qué es lo que le ha traído en todo este proceso de vida? Y, por supuesto, ¿no? ¿Cómo se siente usted ahora que está al frente de nuestra institución? Coméntenos, por favor, algo para nuestra comunidad. Sí, sí, que quisiera fuera brevísimo no solo por razones de tiempo, sino curiosamente por el rol que me toca jugar ahora. Obvio que me encantaría compartir y conversar sobre este aspecto que tú planteas, pero básicamente yo me describo como un profesor universitario que encontró en el desarrollo de la docencia y luego de la investigación un motivo para desarrollarme profesionalmente. Básicamente, digamos que ahí está el meollo. Son dos actividades, la docencia y la investigación, que tienen múltiples aristas, que exigen de nosotros un desarrollo constante de habilidades, de aptitudes que eh, con el paso de los años, me parece, uno va entendiendo mejor la profesión y probablemente y ocurra con otras actividades de esta naturaleza en la existencia humana,
que cuando uno siente que sabe algo, pues llega el momento de retirarse, ¿no? Creo que es también parte de la complejidad de la existencia misma. Entonces, a mí lo que me hace sentir muy orgulloso en estos años de experiencia profesional es haber tenido la oportunidad en esta institución, en la máxima casa de estudios de Baja California Sur, de ser parte de su planta docente. Me parece que eso en lo personal es probablemente lo más trascendente en mi vida profesional. Obviamente, como humanista, estoy convencido que hay una serie de aspectos en el desarrollo humano que son tanto o más valiosos que el desarrollo profesional y que tienen que ver justamente con el desarrollo familiar y social, el desarrollo de grupo. Y creo que desde la universidad hay una posibilidad de compartir con los jóvenes estas visiones y luego permitir que ellos lleguen a sus propias conclusiones. Básicamente creo que eso estaría de alguna manera sintetizando, aunque de forma muy apretada, dónde me ubico, ¿no? Y desde luego la enorme responsabilidad que es dirigir la universidad, porque socialmente se espera mucho de ella y además me parece porque hay un compromiso muy fuerte al ser una institución de educación superior en donde los jóvenes tienen esta posibilidad de coronar largos años de asistir a la escuela, viniendo a la universidad, ya sea al nivel de licenciatura o de posgrado en sus variantes, ¿no? Maestría o doctorado. Excelente, doctor. Pues le ha tocado, nos está tocando momentos muy difíciles como institución. Llevamos más de un año y medio resistiendo, haciendo frente a este gran mal que aqueja a la humanidad. ¿Qué nos puede decir, doctor, de los desafíos que la universidad está enfrentando ante la pandemia? ¿Cómo ha visto el desempeño de la institución? ¿Cuáles son como que los síntomas, los indicios no positivos, negativos, no tan negativos que podemos ahora comentarle a nuestra audiencia? Mira, algo que debemos destacar y que puede ser materia de debate y de hecho lo es, pero yo lo pongo en la mesa para que se siga reflexionando sobre ello. Y esta idea sigue en realidad ideas de pensadores que están hoy día debatiendo a nivel global sobre este mismo aspecto. Tiene que ver con un cambio profundo que se ha generado ya en la sociedad global, en el mundo, en algunos países de manera mucho más acusada y acelerada, en otros de manera más contenida, pero igualmente trascendente, y que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con inteligencia artificial, que tiene que ver con biotecnología, y, repito, con más o menos conciencia de ello, ya cambiaron a nuestras sociedades. Una vez que uno advierte este punto de inflexión, vienen una serie de preguntas que tienen que ver con este cambio profundo. Uno, ¿qué tan preparadas están las sociedades para enfrentar el cambio y adaptarse al paso siguiente? Porque la historia de la humanidad fundamentalmente así ha sido. Y en este sentido, las universidades públicas de México tenían ya plena conciencia de este paso que se está gestando desde finales del siglo pasado, pero que se aceleró ya en este nuevo siglo y nuevo milenio. Y entonces traíamos todas las universidades públicas de México programas muy fuertes para usar la tecnología en favor de las actividades sustantivas que tiene que hacer la universidad.
La pandemia vino a acelerar el uso de la tecnología, pero nos tomó sin haber concluido, digamos, el trabajo estructural que tiene que hacerse, sobre todo desde el ángulo pedagógico. ¿Cómo han sido estos meses? Muy difíciles porque exigieron una adaptación a toda velocidad, particularmente de profesoras, profesores, personal administrativo, personal directivo. A mí me parece que los estudiantes lo hicieron muy bien, muy rápido, y con ellos creo que son otros aspectos los que tenemos que trabajar como universidad, pero es decir, la adaptación a la tecnología no tuvieron problemas porque ellos nacieron con la tecnología. Entonces, una vez que advertimos que el mundo cambió, que la tecnología está jugando un papel mucho más incisivo del que incluso observamos o admitimos, y me refiero a la posibilidad de comunicación por las distintas vías, a este cúmulo de información que inunda la gran red, eh, y que de pronto se vuelve el reto para nosotros poder distinguir qué de esa información puede uno, o de qué de esa información puede uno valerse y cuál es mejor no hacerle mucho caso. Entonces, la universidad tenía ya las bases sentadas, había hecho inversiones muy importantes en equipamiento, en conectividad, y por lo que tiene que ver a nosotros, yo reconozco y además agradezco que la comunidad se adaptó muy rápido. No paramos un solo día a partir de que se decreta el confinamiento en las casas, el trabajo a distancia, la universidad no se detuvo. Y en áreas en donde las actividades sustantivas metían mayor presión para lo presencial, muy rápido se encontraron rutas alternas, no las mismas, imposible, pero se encontraron opciones que han ido apuntalando algo que para nosotros es crucial y que tiene que ver con la idea de educación integral. No es nada más el coloquio entre profesor y estudiantes sobre tópicos, sobre temas. No, es en términos de Ortega y Gasset, poder descifrar la circunstancia en la que vivimos para intentar entender cuál es el rol que jugamos en este momento obvio de las vidas personales de cada quien, pero en función del momento histórico que nosotros estamos presenciando. Entonces, no ha sido sencillo, pero creo y me llena de orgullo, y puedo decirlo de manera frontal, esta comunidad, y Baja California Sur también debe sentirse orgullosa, supo adaptarse muy rápido y no paró. Todas las actividades con más o menor velocidad las fuimos desarrollando a distancia. Algunas exigieron y siguen exigiendo presencia de nosotros, pero en un altísimo porcentaje la universidad pudo desarrollar sus actividades sustantivas. Creo, sin ninguna duda, porque hacia allá íbamos, que es un modelo que llegó para quedarse. Lo que tenemos que hacer nosotros, y de hecho estamos trabajando en ello, es en el soporte pedagógico y luego revisar dentro de estos modelos pedagógicos cómo vamos a trabajar algo que a nuestro juicio es esencial y que tiene que ver con incluso la educación emocional. Esta necesidad de aprender a asociarnos, a trabajar en equipo, a relacionarnos, a respetarnos, porque eso nos lleva a valores mucho más altos, ¿no? Como el de la solidaridad, la amistad, el compañerismo, etcétera. Entonces, me parece que de cara al futuro viene una revolución muy fuerte en el uso de tecnologías
y las universidades como instituciones de avanzada tenemos que ir mostrándole a la sociedad el camino. En ese sentido, nosotros tenemos equipos de trabajo altamente capacitados y me parece que la universidad podrá estar a la altura de la exigencia, así como lo hemos estado durante la pandemia, una vez que medianamente se controle, porque sabemos que puede ocurrir con este virus como el de la gripa, ¿no? Así Llega es, para quedarse y tendremos que lidiar con él el resto del tiempo que viene adelante. en efecto. Me gustaría, doctor, porque habló de este proceso de adaptación y de resiliencia de, pues, de la comunidad universitaria a lo largo de la red universitaria. Y este proceso no se puede entender sin un proceso también de aprendizaje en el que se encuentra nuestra institución, que es este modelo de la responsabilidad social universitaria. Hay varias personas que ya conocen este modelo, incluso estamos en varios cursos donde nos estamos apropiando de este modelo, pero también está habiendo más de 2.000 estudiantes que van a entrar a iniciar sus cursos con nosotros y no conoce este modelo. Entonces, no sé de una forma escueta que nos pueda definir qué entendemos desde la universidad, desde la UAPS, la responsabilidad social universitaria. Mira, sí, y yo acotaría nada más un aspecto. Eh, como todos los modelos, eh, necesita y requiere una fundamentación epistemológica, una serie de ideas que lo conformen, lo sostengan y permitan eventualmente argumentar en favor de por qué creemos que este modelo puede ayudarnos al desarrollo de las funciones sustantivas que tiene por mandato legal la universidad. Cuando, cuando nosotros hablamos del modelo de responsabilidad social universitaria, me parece que tampoco es del todo ajeno a los jóvenes, es decir, probablemente no tengan una explicación acabada del modelo, pero a mí me parece que la educación pública de México, que tiene un repunte espectacular después de la Revolución Mexicana, que tiene en José Vasconcelos probablemente uno de los líderes más trascendentes en la visión de lo que tiene que ser el desarrollo educativo de un país y que además lo extrañamos muchísimo a lo largo de estos años. México ha tenido grandes educadores, pero me parece que Justo Sierra en el 19, bueno, Gavino Barreda y Justo Sierra en el 19 y Vasconcelos en el 20, quizá no con la misma estatura, un Torres Bodet, un Cosío Villegas, pero me quedo con Vasconcelos. Bueno, ellos proyectan una educación pública con un alto contenido social como respuesta a las demandas y exigencias que planteó la Revolución Mexicana y que dejaron una cuota de sangre impresionante. El ADN de la Universidad Pública Mexicana tiene que ver con esta necesidad de responderle a la gente. Las universidades públicas se construyen, sobre todo las que lo hacen después de 1920, pensando, y las que ya existían recuperan esta visión de país. Repito, se construyen pensando en que tienen que ser una oportunidad y una opción para la sociedad en general, para que al mismo tiempo que abra oportunidades en jóvenes de pocos recursos, estos jóvenes, una vez terminado el ciclo de preparación escolar, digamos, porque no termina nunca el ciclo de preparación, devuelvan a la sociedad algo de lo que recibieron a través de estas instituciones públicas de educación en México. Entonces, me parece que lo que hemos hecho nosotros
cuando hablamos de RSU es recuperar la memoria y sintetizar una serie de aspiraciones que el país planteó desde principios del siglo XX. O sea, no estamos hablando de nada nuevo cuando hablamos de RSU. En ese sentido, yo estoy convencido que debe ser mucho más fácil reencauzar esta vocación social de la universidad, que se debe, al menos la pública, se debe totalmente a la sociedad, que es quien la sostiene, quien le da los recursos económicos para que trabaje, y básicamente tiene que ver con eso. Y yo estoy convencido de que somos una comunidad que, si no del todo consciente, sí, por la historia de este país, sabemos que la responsabilidad de nuestra institución está íntimamente ligada con esas aspiraciones sociales y que tienen que ver, lamentablemente ha transcurrido un siglo de la fundación del Ministerio de Educación. Justamente este año cumplió un siglo. Lo constituye Álvaro Obregón, nombra a José Vasconcelos como el primer secretario de Educación Pública del México contemporáneo. Y me parece, repito, que de manera muy consciente o no tan consciente, nosotros sabemos de esta responsabilidad profunda. Lo que hemos hecho nosotros como administración universitaria es acelerar la conciencia de esta responsabilidad para alinear todos los esfuerzos institucionales en ese sentido. Yo no encuentro otros, digo, hay unos que son los que seguramente a todos nos empujaron a dedicarnos o a la docencia o la investigación, que tiene que ver con el conocimiento, con compartirlo, con preservarlo, los temas de identidad, que tienen que ver con temas de cultura, etcétera. Todo eso, desde luego que sí. La pregunta profunda es, ¿todo eso para qué? Y la universidad responde a partir de este modelo, pues ese para qué tiene que ver para hacer y construir mejores sociedades, más equitativas, más igualitarias, con más oportunidades, con mejor distribución de la riqueza, con menos pobreza, con menos violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que ahí es donde el modelo de responsabilidad social universitaria se empareja con estas aspiraciones sociales que además hoy día, lamentablemente por hábitos depredadores de la especie, responsabilidad social universitaria tiene también que ver, sí, con la pertinencia social que se liga irremediablemente con la defensa de la naturaleza, del planeta, ante la posibilidad de que se colapse. Y entonces decimos nosotros, puedo construir una sociedad muy justa, muy igualitaria, y en 50 años ya no hay casa donde vivir. Entonces no tendría ningún sentido. RSU va de la mano con la construcción de sociedades mejores, para quitarle adjetivos, pero al mismo tiempo no olvidando que estas sociedades tienen que convivir con un entorno natural que tiene que ser sostenible, que no podemos destruirlo ya en un plazo que hoy día parece tener los años contados y que no son muchos. Me interesa, señor rector, esta idea que nos acaba de compartir de que la responsabilidad social universitaria está orientada a recuperar la memoria. La institución, como usted lo acaba de comentar, pues ha sufrido, pues podemos decir, varias debacles. Hemos perdido a muchos seres queridos dentro de la institución. ¿Cuál es la sensación? Porque también hablo de esta parte socioemocional que estamos tratando de establecer desde la universidad. ¿Cómo la universidad enfrenta, porque es algo atípico, nunca había pasado en nuestra institución en los 45 años? Digamos que el año 45 fue un año dramático
para nuestra institución. ¿Cuál es la sensación que nos deja esto que estamos viviendo como comunidad, como institución y también como familia? Mira, yo te digo así de manera muy inmediata que ese es un gran pendiente, darnos una pausa. Y yo diría que no solo la universidad, yo propondría que la sociedad mexicana tiene que darse una pausa para reflexionar y preguntarse esto que tú planteas. ¿Cuál es el verdadero impacto emocional, más allá del económico que ha sido desastroso? ¿Cuál es el impacto emocional que nos está dejando vivir una pandemia que en otros momentos otros grupos las han enfrentado y de manera mucho más trágica, diría? Voy a entrar a un tema complejo. Nosotros formamos parte de un sistema que no nos perdona la pausa, que nos exige ir a toda velocidad siempre. Y eso impide, ya no digo reflexionar sobre lo que está ocurriendo, que en una universidad es una obligación hacerlo, especialmente en el área de humanidades. Yo diría que en todas, pero de manera irrenunciable en el área de humanidades de la universidad. Digo, este sistema no nos deja ni siquiera reflexionar y a veces ni siquiera procesar emocionalmente lo que se vive, porque resulta que es improductivo y porque resulta que este es un sistema heredado del racionalismo, en donde la parte, digamos, espiritual, en el mejor de los casos, se tolera como una anomalía. Entonces, me parece que yo lo he planteado en algún otro foro, tendríamos que preguntarnos si la pandemia no es una manera en cómo la naturaleza nos está mandando un mensaje radical para que paremos un poco, nos preguntemos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, y nos dan una nueva oportunidad de componer procesos que a mi juicio tienen que componerse, replantear otros que necesariamente tienen que replantearse y que me parece pueden llevar finalmente al empate de algunas ideas que nosotros hemos propuesto. Lo decía Octavio Paz de manera muy clara en los años 70 del siglo XX. Él decía, el capitalismo es ciego, acumula, genera riqueza, pero no se pone fines concretos, no se acumula riqueza para acabar con el hambre, para acabar con la pobreza, para acabar con la violencia, que esto creo yo le daría un contenido social al sistema. Y me parece que este puede ser un momento apropiado para que nosotros en los distintos medios insistamos justamente en esta necesidad. No estoy diciendo que el sistema no sea perfectible, pero como viene, probablemente lo único que tengamos es escenarios en el futuro inmediato mucho más desastrosos de los que estamos teniendo con la pandemia, ¿no? Lo estamos viviendo ya con el cambio climático. Entonces, ¿cómo lo ha procesado la universidad? Difícil responder porque desde luego que la responsabilidad que tengo me permite ir conociendo de casos muy concretos, pero, pero no me atrevería yo a decir siquiera cómo han sufrido, cómo se están levantando aquellos que han perdido seres cercanos muy queridos. Recientemente tuvimos, y de forma muy lamentable, el deceso de 3 estudiantes, 2 en Los Cabos, de contabilidad. Apenas hace 2 semanas, un joven de cuarto semestre
de agronomía aquí en La Paz. Entonces, difícil responder cuando el proceso no ha terminado. Sí creo, repito, que nos exige una reflexión detenida, pausada, y como universidad, ante esta idea de servirle a la sociedad, necesariamente tendrá que entrar el tema de la emergencia sanitaria, de la pandemia, de la pérdida de vidas, y cómo nosotros, como centro educativo, como centro formador, vamos a tener que plantear todo lo que hacemos de cara al tiempo que viene. Repito, lo decíamos al inicio, no tengo duda, usando la tecnología, sí, pero ¿con qué contenidos? Y esa es la gran pregunta, y evidentemente no la tengo yo. La respuesta tendrá que construirse con la reflexión y las aportaciones de toda la comunidad. Y yo no tengo ninguna duda de que hay colegas que seguramente tendrán apreciaciones mucho más valiosas que la mía, y que en su momento nosotros tendremos que abrir esos espacios para que las compartan, y entre todos forjemos hacia dónde debe moverse la universidad, al menos en este terreno, repito, de contenidos. Hay una gran duda que se ha planteado sobre la pertinencia de algunos programas educativos y tienen que ver con este tema, ¿no? A mí, ¿de qué me sirve saber mucho de alguna materia si emocionalmente no puedo salir a trabajar? Eso nos está Exactamente. ocurriendo en todos los niveles, que la parte emocional termina incidiendo en el desarrollo personal, y es algo que necesariamente vamos a tener que trabajar. Yo ya lo he planteado acá dentro del equipo de trabajo, en primer término con estudiantes, pero también con nuestro equipo, aunque seamos adultos, difícilmente podríamos decir que estamos indemnes a lo que se está viviendo de manera colectiva. Exactamente. Y pues qué pena que el tiempo efectivamente apremia, señor rector. ¿Qué últimas palabras nos puede brindar para los estudiantes que vienen entrando, para los que se están reinscribiendo, para los colegas académicos, directivos, etcétera, etcétera? Adelante, doctor. Mira, voy a invertir los grupos. Para el equipo de trabajo, profesoras, profesores, compañeras, compañeros administrativos, compañeras y compañeros directivos, algunos que no dejaron de venir a la universidad un solo día, mi respeto, mi agradecimiento, mi admiración, porque de ese núcleo de universitarias y universitarios que tuvimos que venir, traemos nosotros una estadística que al menos el 50% nos contagiamos. Entonces, algunos con más o menos síntomas, tú fuiste uno de ellos, aunque con menos presencia física, pero pasaste, digamos, esa mala experiencia. Entonces, mi reconocimiento y mi gratitud, porque mostraron algo que yo pido constantemente sea visible en lo que hacemos nosotros: mística, cariño por la institución, que hace, no todos han podido decir lo mismo. Entonces, yo creo que en ese sentido mi gratitud para todo el equipo de trabajo, y creo que la institución ha respondido también apoyándonos. Para los jóvenes que están por ingresar, felicitarlas y felicitarlos porque han hecho la mejor elección. No hay una institución de educación superior en el estado como la nuestra. Ha costado 45 años consolidarla, el esfuerzo de muchas y muchos universitarios. Felicidades porque hicieron la mejor elección. Muchas A las gracias. generaciones que vienen con nosotros, pero también a la que entra ahora el 9 de agosto,
pedirles que mantengan esa decisión de convertirse en profesionistas. Es una apuesta extraordinaria que les va a servir en su desarrollo profesional, pero también personal. Es muy importante que concluyan ese objetivo de terminar una carrera. Y desde luego, pues yo deseo que sea un semestre mucho mejor que los anteriores y que de verdad estemos ya nosotros muy próximos a poder avisarles que se abren las puertas de la universidad, si no para todas, sí por lo menos para algunas actividades presenciales. Muchas gracias, señor rector. Ha sido muy amable y generoso con la universidad. Les agradecemos también a ustedes por acompañarnos y esto no es un adiós. Nos vemos en el próximo viernes de vinculación. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego.